Entonces, hablaremos de manejo de complicaciones tardías, el uso y el apoyo como coadyuvante en el proceso de recuperación de heridas, la medicina regenerativa y sus aplicaciones en complicaciones tardías de medicina estética, y aunque es el tema más relevante, y eso tiene que ver con una situación que yo suelo contar muy frecuentemente en varias ocasiones cuando hablamos de este tipo de charlas. Yo conozco a Sergio Calixto hace creo que 4 o 5 años, que es quien lleva la marca aquí en México, y él siempre me había buscado para que yo utilizara sus productos para hacer procesos de regeneración de la piel, básicamente nanopor o microagujas o cosas así, ¿no? Entonces, en esos procedimientos, pues se rompe la piel selectivamente, terapias ablativas, y se pone un poquito de factores de crecimiento más exosomas, que son los productos que contienen esta marca, para incrementar el proceso de recuperación. Pero particularmente, a mí me gusta más hacer volumetría que skin quality, ¿sí? Me gusta mucho más hacer volumetría, yo no ponía particularmente atención. Sin embargo, me di cuenta que existen muchas complicaciones. Yo trabajo entre muchos laboratorios para el laboratorio que en México produce las enzimas recombinantes y me llegan muchos pacientes con complicaciones vasculares asociadas a los bioestimuladores y a los ácidos hialurónicos, a volumetría en general, y algunos de estos pacientes, afortunadamente, tienen respuesta inmediata, pero algunos pacientes llegan a tener respuesta tardía por parte tanto del médico que los está tratando o a veces pues el personal técnico que de pronto anda inyectando como cosmetría, como cosmetología pues algunas otras áreas afines a la ciencia de la salud, pero que tampoco tienen formación académica o práctica en esto, pues de pronto llegan a tener complicaciones tardías. Y en las complicaciones tardías lo que buscamos es ayudarle al paciente y en su caso posible ayudarle al médico a salir del hoyo en el que se encuentran por este tipo de complicaciones. Entonces, hoy en día sabemos que la medicina regenerativa nos va a ayudar a mejorar, restaurar e incrementar el proceso de recuperación de los tejidos. La medicina regenerativa tiene algún historial en el cual se han logrado sintetizar de manera original o de extraer a través del plasma rico en plaquetas diferentes tipos de factores de crecimiento que nos ayudan a mejorar la calidad de la piel. De hecho, ese es el fundamento del plasma rico en plaquetas. Extraer el plasma, hacer un proceso de centrifugación en el cual saquemos las plaquetas y, pues, en algunos casos, hacer un segundo proceso de centrifugación y ya de ahí aplicar el plasma obtenido en el paciente. El detalle es que muchas veces el paciente, pues por edad, por estilo de vida como el tabaquismo, por vivir en una ciudad tan contaminada como la Ciudad de México, por una mala alimentación, porque muchos de nuestros pacientes desayunan a las 10 11 de la mañana y suelen comer alimentos grasos llenos de carbohidratos. En México se utiliza mucho con Coca-Cola. Entonces, de pronto, si nosotros tenemos un tipo de alimentación de esa y la extracción del plasma que se obtiene el paciente, pues básicamente se queda pobre. De ahí hubo una evolución y en esa evolución lo que se ha logrado o lo que se ha buscado es obtener extractos y a través de esos extractos ya se tienen purificados y seleccionados para incrementar el proceso de regeneración de la piel. Cada vez más la medicina regenerativa tiene más cabida en diferentes prácticas. Hoy en día ya se ha logrado hacer el cultivo de células mesenquimales que nos van a ayudar a generar diferenciación y a hacer un proceso de mayor recuperación de los tejidos. Nosotros sabemos que con el paso del tiempo el colágeno va disminuyendo. Nosotros en esta imagen, que es cortesía, nosotros en esta imagen, arriba a la izquierda vemos una fotografía de barrido, abajo a la izquierda una microfotografía electrónica donde vemos el colágeno en un paciente joven. Nosotros vemos hacia la derecha, en las mismas tipos de referencias de imagen, vemos cómo se ve el colágeno en una persona envejecida. Lo mismo que nosotros vemos hacia el lado derecho en el colágeno de una persona envejecida, nosotros podemos ver un predominio de fibras tipo 3. El colágeno tipo 3 son fibras mucho más delgadas, mucho más plegadas, que lo que buscan es sellar la herida. No buscan que la herida quede bonita, el fibroblasto lo que busca es cerrar la herida para que no vaya a haber un acceso de un agente patógeno que pueda provocar una enfermedad en nuestros pacientes. El detalle es que cuando nosotros ponemos factores de crecimiento, vamos a acelerar el proceso de regeneración de los tejidos para disminuir el riesgo de generar o dar tiempo de generar colágeno tipo 3, para que el colágeno que se produzca cierre inmediatamente las lesiones que nosotros provocamos. Hoy en día, todas las técnicas en medicina estética, en dermatología cosmética y en cirugía plástica mínimamente invasiva que utilizamos en nuestra práctica van enfocadas hacia la bioestimulación de colágeno. En este tipo de bioestimulación, pues tenemos bioestimulaciones de diferente tipo. Cuando nosotros usamos los factores de crecimiento y hacemos referencia a los históricos que estamos trabajando, que hemos platicado,
Los más comunes son el factor de crecimiento epidérmico, el derivado de plaquetas, el de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento vascular endotelial. Son los primeros que se han logrado sintetizar y los primeros que se aplicaron a través de los cócteles. Después, sumado a estos factores de crecimiento, con el avance de la tecnología, se logró la obtención de los exosomas, que, como sabemos, los exosomas son partículas en los cuales se transfieren las células información, son fragmentos de ARN mensajero, en lo cual las células se confieren información para sintetizar proteínas, para mejorar la comunicación intercelular, etcétera. Hoy en día, los productos que se extraen para generar este tipo de sustancias, para tener este tipo de sustancias, van enfocados a 5 fuentes principalmente. El tejido placentario, que es el más común porque es el más fácil de conseguir, a la médula ósea, que no es tan frecuente porque se tiene que hacer una biopsia, el cordón umbilical, que durante hace mucho tiempo se han estado congelando con la expectativa de que eventualmente, en cuanto avance la ciencia, se puede obtener a través de ellos incluso un órgano completo. La pulpa dental, que se usa mucho en odontología, y el tejido adiposo. Básicamente es la fuente de extracción, aunque el tejido placentario es el más común para hacer nuestra extracción. ¿Qué son las células madres mesenquimales, también llamadas pluri o totipotenciales? Son células multipotenciales primitivas originarias a partir de la capa germinal del mesodermo. Tienen la capacidad de diferenciarse hacia diferentes tipos de tejidos para provocar un proceso de regeneración específico en el sitio donde tú las vayas a trabajar. Entonces, entre los factores de crecimiento, los exosomas y las mesenquimales, nosotros tenemos un cóctel completo para mejorar el proceso de recuperación de los tejidos. Entonces, ¿por qué nos vamos enfocado a esto? Porque resulta que decíamos al principio que todos los procedimientos que nosotros utilizamos en nuestra práctica van enfocados hacia la regeneración del tejido. Aunque hoy en día el concepto de bioestimuladores se encuentra, pues secuestrada es la palabra, a través de un tipo de bioestimulador, específicamente estamos hablando de los bioestimuladores por cuerpo extraño, como pueden ser la policaprolactona, como pueden ser la hidroxiapatita de calcio, como pueden ser el ácido poliláctico. Existen muchos más procedimientos que se encuentran dentro de la clasificación de bioestimuladores. Hoy en día sabemos que existen bioestimuladores físicos, como podemos ver la radiofrecuencia, como podemos ver la radiofrecuencia fraccionada, como podemos saber de los láseres. Sabemos que existen bioestimuladores mecánicos, como el Napash, como el Dermaroller. La radiofrecuencia con microagujas, por ejemplo, es un combinado, es mecánico más energías, o sea, físico. Tenemos químicos, como son los peelings, y además tenemos complicaciones vasculares en las cuales buscamos promover el proceso de recuperación del tejido. Básicamente estamos hablando que las indicaciones de la terapéutica inductora de regeneración va enfocada a todos aquellos procedimientos en los cuales haya pérdida de continuidad de la piel, ya sea inducida y controlada, como muchos de estos procedimientos, o ya sea por una dehiscencia de heridas, ya sea por un paciente con pie diabético, ya sea por una vasculopatía, por una quemadura, por diferentes tipos de situaciones. En todos estos casos lo que buscamos es, uno, acelerar el proceso de recuperación de los tejidos y dos, también estamos buscando que en ese proceso de recuperación no haya tanta acumulación de colágeno tipo 3, que la mayoría del colágeno sea tipo 1, para disminuir el riesgo de tener una cicatrización o un trastorno de cicatrización irregular. Estamos hablando de que existen diferentes tipos de productos. Aquí nosotros tenemos el AGF dermal y el AGF capilar y también tenemos el Biomask. Estos dos que están aquí al principio van enfocados específicamente a los procesos de recuperación controlados. Por ejemplo, el Nanopore, por ejemplo, el Dermapen, por ejemplo, diferentes tipos donde la función es muy mínima, la función es controlada, donde nosotros vamos a hacer el proceso de recuperación y además en estos cócteles se agregan diferentes tipos de activos como el ácido hialurónico, como la lantoína, como la urea, para incrementar la hidratación en el proceso de recuperación de los tejidos. Entonces, básicamente, estos dos los estamos utilizando para terapias de regeneración cuando estamos haciendo procesos ablativos controlados, pero no todos los procesos de recuperación que nosotros estamos haciendo los estamos haciendo sobre daños controlados y en algunos casos pues también tenemos que hacer o ayudar a algunos colegas que pues han tenido la situación de que han tenido una complicación y esa complicación es tardía o ayudar a pacientes en los cuales pues generaron una isquemia y esa isquemia por falta de respuesta llevó a necrosis y esa necrosis tiene que apurarse a cerrar. Y esto tiene básicamente una situación. Resulta que esto tiene que ver con que el paciente
si no recupera, si no hace un proceso de recuperación de herida adecuado en nariz, en nasogeniano, en cualquier región de la cara, el riesgo de generar una cicatrización retráctil es muy, muy alto. Por eso siempre tenemos que estar al pendientes. Por eso siempre tenemos que generar o tener por lo menos un esquema de manejo en el uso de complicaciones. Entonces, en este en este esquema de manejo o algoritmo de manejo, lo primero que nosotros tenemos que ver es identificar si esta paciente tiene un manejo todavía con hialuronidasa. Y desafortunadamente, sí, o sea, sí, esta paciente tiene como indicación el uso de la hialuronidasa. Nosotros podemos ver en el procedimiento cómo se ve toda la palidez del tejido. Incluso se ven ahí 3 puntos. En esos puntos fueron los puntos de abordaje. En el caso del procedimiento, este es un caso que yo particularmente manejé y que de los que más me han hecho aprender. Esta paciente, desafortunadamente, si ustedes alcanzan a ver en la fotografía, tiene labio y paladar hendido, tuvo labio y paladar hendido, llevaba varios procedimientos, hasta donde tengo entendido, 7 procedimientos de reconstrucción de los tejidos. Y eso te habla de una anatomía disruptiva, lo cual ya se considera un factor de riesgo muy importante para tener una complicación. Si nos volvemos más críticos con la técnica y se puede, siempre en retrospectiva es importante hacer una valoración, ustedes se van a dar cuenta que de los 3 puntos ninguno está en la línea media sagital. Hay uno cargado hacia la derecha del paciente y hay dos, uno a cada lado. Cuando nosotros hacemos rinomodelación siempre debemos de mantenerlos en la línea media sagital. No salirse de la línea media sagital hacia la derecha o hacia la izquierda, la posibilidad de encontrarte un trazo arterial es muy, muy alta. Otra de las situaciones que nosotros tenemos que ver en este tipo de pacientes es que no puedes poner cantidades exageradas. Y exageradas en rinomodelación, estamos hablando de que cada punto máximo tendrá que ser de 1/10. Y estamos hablando de un punto muy exagerado. Si nosotros queremos hacer una rectificación del dorso, si nosotros queremos generar una nueva punta, los puntos se hacen de 0.05 máximo. En este caso, en el defecto de técnica, pues obviamente, en retrospectiva, el producto no era el adecuado, por eso le pusieron tanto producto, porque si también el producto no es adecuado y no levanta, tienes que poner más, y a veces tienes que poner más, y el segundo más, te genera una compresión de los capilares que muchas veces no se ve inmediatamente. Por eso nariz no se puede dar de alta antes de 72 horas. Regularmente, si un paciente se inyecta para rinomodelación, para saber que no va a tener ninguna complicación vascular, tienen que pasar aproximadamente 72 horas. Muchas veces el paciente empieza a manifestar sintomatología entre las 24 y 48 horas. Y esto viene a colación porque esta paciente me mandaron esa fotografía un viernes, bueno, ella lo mandó a su médico el viernes a las 5 de la tarde, se atravesó el fin de semana, la gran mayoría de las complicaciones son en fines de semana, y ya de ahí, el lunes me mandan esta foto, pregunto de cuándo es, me dicen que es del viernes, y obviamente, pues la paciente ya tenía una situación como esta. Una situación que nosotros vemos aquí, en el cual ya se encuentra una isquemia y bien identificada. Si el paciente hubiera tenido un buen abordaje con hialuronidasa, en la primera fotografía no hubiéramos llegado a esto, por eso es que estas charlas son súper importantes para el hecho de prevenir una complicación. Nadie está exento, todo el mundo tiene que estar al pendiente de que cualquier complicación se puede presentar en cualquier momento, en cualquier médico, incluso el más experimentado, ¿sí? Porque muchas veces el abuso de autoconfianza es el que te llega a generar este tipo de complicaciones. Resulta que esta complicación ya es una complicación tardía. Y en una complicación tardía el protocolo no va mucho más allá del vasodilatador, de la hialuronidasa y del antiagregante plaquetario. También tendríamos que utilizar una cámara hiperbárica para incrementar la perfusión de los tejidos. Tenemos que usar forzosamente un antibiótico porque ese tejido se va a infectar y va a generar pus. Es más, indicamos que se le mandara el antibiótico a su médico tratante. Tenemos que ser muy específicos porque el paciente fue manejado con levofloxacino. Este es el paciente 72 horas después. Obviamente no hubo una mejora. ¿Por qué? Porque el levofloxacino no es específico para flora saprófita. Lo que nosotros esperamos buscar en este tipo de pacientes es disminuir el riesgo de infección específicamente de estreptococos y de estafilococos, porque es lo que te va a generar este tipo de abscesos. Entonces, un antibiótico, un antiviral, una corticoterapia, vasodilatador, hasta controlar la infección. Nosotros ahí traíamos a la paciente con la infección controlada, sin embargo, la paciente ahora tiene una úlcera. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar directamente sobre los factores de crecimiento. Incluso, por ejemplo, si nos hubiéramos evitado la fotografía anterior, la purulenta, probablemente hubiéramos pasado directamente a eso
pero pues también hubo un error de manejo y eso tiene muchísimo que ver con que el doctor o el médico, el que sea, que está inyectando, se ciega al momento de tener una complicación. Siempre necesitas un coaching que te esté diciendo que lo estás haciendo bien o que que te enderece el camino. En este paciente hicimos varias correcciones. Llegó un momento en que la paciente, pues ya me la quedé yo para dirigir más el procedimiento. Muchas veces uno no se quiere meter porque finalmente la complicación no es tuya. En el momento en el que decides agarrarla, ya es tuya. Entonces, a esta paciente ya con la emisión remitida, pues bueno, tiene esa úlcera, tiene tejido circundante, con cierto rasgo de necrosis, y fue aquí donde empezamos a utilizar el protocolo en el cual utilizamos el Biomask. Entonces, el Biomask, que es un producto que tiene una tecnología que se llama termorreversible, ustedes lo van a ver en el frasquito a temperatura ambiente y se ve tenso, se encuentra al fondo del frasco. Si tú lo levantas, no se baja, se queda ahí sostenido porque pues, es muy, muy viscoso, se queda completamente pegado. El día que lo vas a usar hay que meterlo al refrigerador unos 10-15 minutos y con el frío el producto se licúa. Regularmente para hacer este proceso de recuperación, nosotros lo que hacemos es extraer 0.2, 0.3 mililitros. Este producto lo goteas o lo instilas directamente sobre la herida abierta y el gel, en cuanto agarra la temperatura corporal, genera una mascarilla que va a tener todos estos factores de crecimiento y que nos van a acelerar el proceso de recuperación. Obviamente, la cámara hiperbárica, ¿sí? Y para acelerar el proceso de recuperación en los tejidos. Desafortunadamente, esta paciente tuvo un manejo muy, muy errático. Estamos hablando de 3, 4 años de esta paciente. Esta paciente tuvo un manejo muy errático y quedó con esa cicatriz. Habría que romper con nanopor y poner el dermal para hacer un proceso de recuperación cada 4 o 6 semanas para llegar a un efecto máximo de recuperación como esta. Pero eso fue hace 4 años. Con el paso del tiempo y metiéndome más un poquito en las complicaciones vasculares que manejamos con el Total Corrector, la hialuronidasa que en México tiene aprobación, y que al darnos cuenta que cada vez son más los médicos que están inyectando y son más los pacientes que tienen necesidad de hacerse procedimientos, nos damos cuenta que existe más el riesgo de tener una complicación. Hace 19 años, cuando yo estaba empezando a inyectar, solamente rellenábamos nasogeniano, nada más. Por ahí el aventado, labios. La vela nos decían que ni te metieras. Hoy en día el paciente pide pómulos, mentón, arco mandibular, labios, nasogeniano, rectificación de dorso, relleno de fosa temporal. La cantidad de técnicas que se están generando, la cantidad de productos, la cantidad de médicos. En México nada más hoy en día se tienen estimados un número de 28,000 médicos estéticos, dermatólogos y cirujanos plásticos. Cada vez es más la demanda. Por lo tanto, existe el mayor riesgo de tener una complicación. En estos últimos 4 años nos hemos dado cuenta que el periodo de recuperación de estos pacientes se puede acortar y se puede acortar con este tipo de tecnologías en las cuales a través de los exosomas, de los factores de crecimiento y de toda la terapéutica que estamos utilizando, podemos acelerar el proceso de recuperación y el día de hoy el proceso de recuperación más rápido y con mayor éxito que hemos tenido es entre 9 y 11 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestras pacientes? Que estas fibrosis que se están presentando, nosotros al romper con un nanopor, podemos hacer con la aplicación del dermal una recuperación del tejido para liberar la fibrosis que puede generar por un procedimiento en el cual no fue particularmente exitoso. Esta liberación de estas fibrosis en detalles de complicaciones tardías, en lo último, en el detallado, puede lograr que el paciente recupere su nariz al 100%. Incluso las complicaciones más difíciles, incluso si nosotros le tenemos miedo al ácido hialurónico, mucho más miedo le llegamos a tener todavía a las complicaciones que se dan a través de bioestimuladores como son la hidroxiapatita de calcio y la policaprolactona. Es un paciente que se le trabajó con cánula, entonces para que no se fíen de las cánulas también suelen tener complicaciones vasculares. Recuerden que la aguja está más directamente involucrada con la frecuencia de las complicaciones vasculares, pero la cánula está más involucrada con la gravedad, con la severidad de las complicaciones vasculares. En este caso, a este paciente se le ha trabajado, se le estaba rellenando el surco nasogeniano con una cánula 25 y estaban poniendo un vector de 2 décimas de hidroxiapatita de calcio fue y el paciente 24 horas manifiesta este tipo de sintomatología.
El paciente estaba en un evento que para él era muy importante. Trabaja en la Fórmula Uno y se quedó en la Fórmula Uno, no se podía desprender. Es un evento que en México mueve mucha plata. Entonces estaba en este evento y no se salió. A las 48 horas le manda una foto a su médica para decirle que está hinchado. Algo muy característico que nosotros vamos a ver en una complicación vascular y lo van a ver aquí en esta foto, donde está mi flecha. De aquí para arriba, ¿sí? Existe un vaciamiento porque la arteria obliterada está aproximadamente aquí. De aquí hacia abajo se suele formar este edema y este remanso que genera una extravasación y una edema mucho más marcado en mi cara, como lo podemos ver en estas dos fotografías. Entonces, el paciente tenía todo su tejido marmóreo, ya tenía los datos de isquemia completamente establecidos. Por dificultades de él, por el nivel de estrés que él tenía, él jamás dimensionó lo que le estaba pasando, él estaba concentrado en su evento. Y cuando nosotros lo vimos, porque pues le mando una foto a la doctora que lo estaba manejando, se asustó, me manda la foto, dije, hay que ver a este paciente. Por fortuna mi clínica estaba cerca del hipódromo, del autódromo donde se generaba esto. Entonces el paciente vino, hicimos una aplicación. Si nosotros vemos en las fotografías anteriores, se darán cuenta que ya tenía formación, vamos a regresar, si ya teníamos formas, ya tenía formación de flictenas en estas áreas, ya se veía todo el tejido isquémico. Obviamente hicimos un punto de abordaje para trabajar hialuronidasa en forma de abanico. En toda esta zona hemos puesto 2 frascos de hialuronidasa y encima curaciones, y lo que hicimos fue poner los factores de crecimiento directamente sobre las vesículas, y lo que nosotros vemos es la evolución de este paciente. Este es el paciente 48 horas después del manejo, este es el paciente 72 horas después del manejo, el paciente 96 horas y finalmente el paciente al cuarto o quinto día. En la foto más pequeña lo vemos a la semana. Todas las complicaciones vasculares que se generan hoy son prevenibles. Todas las complicaciones vasculares que hoy en día se generan son manejables, y sobre todo todas las complicaciones vasculares tardías que nos llevan a una isquemia, que nos condicionan a una necrosis, son recuperables en un periodo no mayor de 10 a 15 días con un manejo adecuado. Básicamente, ese es el paciente después de 2 semanas en el cual hemos hecho un proceso de recuperación de los tejidos. Básicamente lo que decimos es que no es experto aquel que no se equivoca. Experto es aquel que sabe identificar las complicaciones en el momento, que sabe identificar los factores de riesgo que te van a acercar a una complicación, para estar siempre al pendiente para poder resolver este tipo de situación. Este es un paciente en el cual nosotros estuvimos manejándolo a solo 5 días. También es una situación en la cual nosotros trabajamos una evaluación en el cual también se trabajó en forma de abanico, también fue con cánula. Lo que buscaban era rellenar un poquito el fat pad medial profundo, hicieron un punto de abordaje en la zona subcigomática y con cánula hicieron una vectorización. En esta vectorización aplicaron hidroxapatita de calcio. No tiene que ver la complicación con la sustancia, si hubiera bloqueado con incluso un ácido hialurónico. Lo que tiene mucho que ver es con la técnica o con la cantidad de volumen que tú vayas a poner. Es importante que siempre que tú vayas a hacer un proceso de recuperación o un proceso de bioestimulación o de aplicación de volúmenes, siempre lo hagas lo más lento posible. Siempre lo tienes que hacer en dosis mucho más finas. El día de hoy veía una doctora que vino a mi rotación y le pregunté que cómo le ha ido con sus procedimientos después de la rotación, y me dice es que todavía no me siento segura. Le dije, doctora, inyecté a una paciente ayer y estoy con el pendiente de que me pueda hablar por si tiene una complicación. Después de 19 años no se te quita el miedo. Después de 19 años no te sientes más seguro. Después de 19 años de inyectar, no te vas a sentir que ya las puedes todas. Es más, mientras más pase el tiempo, mayor riesgo de tener una complicación, y mientras más pase el tiempo, mayores precauciones vas a tener, pero finalmente pues tu posibilidad va a ser mucho menor, y en el caso de que te sucedan, habrá que corregirlas. Por lo tanto, el consejo que le dije a la doctora es, sí te puedes estudiar un curso de anatomía, pero en un curso de anatomía es como aprender a diferenciar la huella digital derecha con la izquierda, no son iguales. Los trazos arteriales que tenemos en la cara son como una huella digital vascular, no hay dos iguales. Por lo tanto, no vas a poder tener un curso de anatomía que te alcance para decir ya puedo hacer cualquier manejo y no voy a tener esta complicación. Lo que tenemos que hacer es practicarlo. Lo que tenemos que hacer es hacer inyecciones lentas.
entender las expectativas del paciente, saber adecuadamente cuál es el gel. Lo más importante es siempre correlacionar la velocidad de pase o el depósito de producto con las respuestas álgidas de nuestro paciente. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás inyectando, estás cerca del paciente a unos 20 centímetros, porque inyectas a esta distancia. Es importante que tú estés inyectando y siempre estés viendo las microcontracciones del músculo orbicular de los ojos. El paciente cuando le duele parpadea. El primer dato de una complicación vascular se llama dolor inusual. Por lo tanto, si el paciente le molesta más de lo que le molesta el promedio, te tienes que salir. Aquí no aplica el de aguante madre, ahorita se le pasa, esto arde como chile, así decimos en México, cuando estamos poniendo un producto con anestesia. No, en medicina estética no, el paciente no tiene que tolerar el dolor. Es más, la gran mayoría de las técnicas o la gran mayoría de los médicos que hoy en día estamos enseñando técnicas, lo que buscamos es que el paciente no sufra el procedimiento. Todos estos procedimientos son un lujo. Por lo tanto, el paciente no debe de sufrir el procedimiento. La velocidad de pase lenta, el percibir cómo las cánulas avanzan, el no forzar tejidos debajo de la piel. En el momento en que estás metiendo la cánula y la cánula no avanza, y cuando no avanza se empieza a curvar, ya estás forzando una estructura anatómica. Esta estructura anatómica tú no sabes si es una arteria. Si tú le pasas proyecto, la gran mayoría de las complicaciones vasculares hoy en día sabemos que no son oclusivas, sino son externas compresivas que disminuyen el flujo. Por lo tanto, este tipo de situaciones todas son prevenibles. La gran mayoría de las complicaciones vasculares son prevenibles. Por lo tanto, si el día que tienes una complicación vascular, toca revisar al paciente. Si el paciente le estás inyectando un área que es de mayor riesgo, siempre prevente, no dejes que haya distancia entre el médico y el paciente. Si yo hubiera sabido que la paciente que vino ahorita a hacerse rinomodelación, mañana se va a Guadalajara y no la voy a poder ver, no le hago el procedimiento, porque la gran mayoría de las complicaciones vasculares que se complican son porque existe distancia entre el médico y el aplicador o porque el médico no cuenta con el material adecuado para el manejo de esta complicación. Esta es una de las complicaciones también que ayudé a valorar. Esta es súper interesante porque decíamos, el médico estuvo inyectando con cánula en esta zona. Mostramos el paladar aquí, si ustedes se dan cuenta, el paladar duro se ve con un dato isquémico y esto tiene que ver, hoy en día se relaciona a dos tipos de situaciones. La primera no le hallo tanto sentido porque una de las teorías es que la cánula llegó al infraorbitario y a la arteria infraorbitaria y la presión hizo que el émbolo se fuera hacia atrás y se fuera hacia la palatina, como lo podemos ver ahí. Pero es muy poco viable, porque las complicaciones vasculares oclusivas son muy difíciles de resolver. Es más, representan el 4% de las complicaciones vasculares completas y son prácticamente las que llegan a una necrosis como tal, independientemente de que el médico tenga una respuesta satisfactoria. Básicamente en este paciente hay un medicamento que está muy relacionado con ese tipo de lechos vasculares que se generan y ese medicamento es el nitroparche, la nitroglicerina. La nitroglicerina tiene efecto de vasodilatación en venas también. Por lo tanto, si tú le pasas entre tu protocolo de manejo de complicaciones, el vasodilatador que tú eliges, porque necesitamos un vasodilatador para incrementar la perfusión de los tejidos, si tú dentro de los vasodilatadores que tienes como opción usas la nitroglicerina, espérate encontrar ese tipo de lesiones vasculares en escleras y en mucosas. Entonces, no el nitroparche da ese tipo de efectos y tú ves eso en un paladar duro y te laxas del susto. Me controlé en las palabras. Te laxas del susto. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este paciente? Pues esta es una complicación. Obviamente, todo es el paladar, ves eso y pues no está bien. Ahí la complicación ya venía tardía. Igual, en este caso fue una complicación con hidroxiapatita de calcio. Cuando hacemos complicación con hidroxiapatita de calcio, también lo manejamos con hialuronidasa. Sin embargo, en estos casos, la hialuronidasa que utilizamos la diluimos en 9 mililitros de solución salina más 1 mililitro de lidocaína. Se hacen los mismos abanicos en el sitio donde tú tienes la complicación, como lo vimos en el paciente anterior. Y en este tipo de complicaciones, lo que tú vas a hacer es generar una situación que se llama hiperdilución en vivo. Es el mecanismo de acción con el cual tú vas a resolver una complicación cuando esta va asociada al uso de bioestimuladores de formación de colágeno, porque no hay especificidades de manera directa con la hialuronidasa. En el caso de la hialuronidasa, pues ya sabemos que la dilución se da a 0.9 de solución salina más 0.1 de lidocaína.
En el caso de hialurónico, la dilución total es de 1 mililitro. En el caso de los bioestimuladores, la dilución total se va a 10 mililitros. Entonces, importante siempre diagnosticar las complicaciones vasculares en los 90 minutos. Pero si este diagnóstico no se hace, ¿sí? Si tú identificas que el paciente tiene como dolor cardinal el dolor vascular, como signo cardinal, perdón, el dolor vascular, y a esto me refiero, creo que si no todos, la gran mayoría puede distinguir un dolor vascular. El más común es la migraña. La migraña regularmente se genera cuando hay una disminución del flujo, principalmente en tres arterias, la supratronclear, la supraorbitaria y la arteria temporal. Regularmente esas son las tres arterias involucradas en el proceso de dolor vascular por migraña. Cuando tú tienes una complicación vascular en surco nasogeniano, tú generas un émbolo o una compresión externa y ahí incrementa la presión sistólica. La presión sistólica a la altura de la arteria facial en este nivel se encuentra entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Cuando un paciente tiene una complicación vascular, esa presión sistólica se eleva hasta 80, 90 milímetros de mercurio, lo cual hace que se genere una contracción sostenida que te da un dolor específico. Entonces, la referencia que les digo a los pacientes es, se siente como una migraña en el surco nasogeniano o en la punta de la nariz o en el labio. Dos tipos de dolores como referencia para una complicación vascular, porque el día que la tengan hay que considerarlos. Primero, si hubo dolor inusual durante el procedimiento y entre 45 y 90 minutos pasados el procedimiento, una vez que el efecto de la anestesia se haya ido, el paciente empieza con dolor pulsátil y el dolor pulsátil además se asocia a una disminución del llenado capilar y ojo aquí, porque la disminución del llenado capilar solamente es viable en las primeras 6 horas. Si tu paciente lo inyectaste el viernes y lo vas a valorar el lunes y la nariz se ve rara, pues el llenado capilar está bien, ya el llenado capilar no es de fiar. Regularmente en ese momento ya hubo compensación a través del sistema carotido interno, a través de las arterias infraorbitarias, a través de las arterias supraorbitarias, supratronclear, que están compensando ese flujo. Pero eso no quiere decir que la complicación esté resuelta. Entonces, si pasa eso, tendrás que aplicar inmediatamente la hialuronidasa. Si tu paciente llega tardíamente, como este caso que tenía 72 horas, hay que liberar, sí, como finalmente una medida de emergencia. Decimos en México ya son patadas de ahogado. Liberar con hialuronidasa puede ser, pero eso es más para paso espiritual, porque si tú te das cuenta, en este caso, la isquemia ya está autodelimitada. Ahora, está autodelimitada en una zona que tiene una alta posibilidad, una alta probabilidad de generar una cicatrización retráctil. Yo para mis protocolos de recuperación de heridas o para acelerar el proceso de recuperación de heridas, yo utilizo obviamente el Biomask, pero también utilizo un poquito de colagenasa. Entonces, un paciente con este tipo de herida que ya está abierta, que necesitamos acelerar el proceso de recuperación para que la retráctil no se forme y en este caso generarle un ectropión, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, el antibiótico, obviamente el vasodilatador, obviamente el antiagregante plaquetario, si se puede la cámara hiperbárica. Aquí es muy pequeña, podríamos hasta omitirla. Si la herida es más grande, entonces podríamos utilizarla. Pero básicamente en las curaciones, nosotros tenemos que sellar con el Biomask porque nos va a ayudar a dar un proceso de regeneración de los tejidos mucho más acelerado. Tan es así que el paciente en la primera fotografía donde se ve su ojo es a las 48-72 horas, es decir, esto fue el lunes, el procedimiento se le realizó el día viernes. La foto donde se ve la cosa, a ver, esta la voy a marcar con una flecha, esta fue el día lunes, ¿sí? Yo lo vi, obviamente pusimos hialuronidasa, ya les dije, por paz mental, pero en la curación nosotros pusimos un pad, una gasa embebida en colagenasa durante 1 hora, después la retiramos y cerramos con el Biomask. Dos mecanismos de acción para el proceso de recuperación de heridas. Punto número 1, colagenasa con el objetivo de evitar el depósito de colágeno tipo 3 para prevenir la cicatrización fibrótica. Y en el segundo tiempo, en la aplicación del Biomask, que tiene la ventaja de que, como les decíamos, cuando agarra temperatura ambiente, forma un parche estéril que mantiene la herida aislada del medio externo, incluso funciona como un apósito estéril como el Opsite que maneja 3M. Entonces, ese lo pones
el oclusivo que se forma con esa plástica está cargado de exosomas, está cargado de nutrientes. Nosotros vemos la cicatriz en la fotografía siguiente, que es esta. Nosotros vemos cómo la cicatriz está disminuyendo. Esto fue el miércoles y hicimos curación cada 24 horas. Y la última fotografía que vemos arriba a la derecha fue el viernes, o sea, exactamente a 7 días de haber aparecido la cicatrización irregular. Siempre es importante estar al pendiente de estas situaciones porque todas estas complicaciones vasculares que nosotros vemos son prevenibles. Todas las complicaciones vasculares. El día de hoy, incluso, déjenme ver si tengo estas imágenes. La complicación más dramática que yo he visto en mi práctica, justamente le tocó a Sergio verla. Les quiero mostrar probablemente algunas fotografías. No nos ha dado tiempo de subirlas porque más que nada no es que no nos haya dado tiempo, el detalle es que la paciente pues todavía no me ha dado luz verde para estas fotografías. Sin embargo, como estamos en una sesión privada, podemos ver algunas fotografías con respecto a esta complicación. Déjenme se las busco. Miren, aquí está. La paciente yo la vi así. Esta es la paciente, ¿sí? Sí, doctor. Esta paciente la vimos con Sergio, específicamente él la conoce porque esta paciente fue en un congreso hace un par de meses. Esta paciente llega después de que le hicieron rinomodelación un miércoles. Yo les estoy hablando de que a mí me la mandan o me la referencian el viernes. Esta paciente tenía 48 horas. La inyectaron el miércoles y esta es la paciente el viernes, con una isquemia de nariz que bueno, qué pinche miedo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Le habían puesto 7 hialuronidasas. Dicen que para matar a un lobo necesitas una bala de plata. Yo les digo que además de la bala de plata, necesitas punterías. Entonces, la anatomía te va a servir mucho para prevenir o para darte una falsa percepción de seguridad de la complicación. Sin embargo, la anatomía te va a servir para determinar cómo poner la hialuronidasa. El detalle es que esta paciente, día viernes 30 de abril fue. 30 de abril estaba así. Hicimos manejo, limpieza quirúrgica y en la limpieza quirúrgica la paciente la dejamos así. El líquido amarillento que ustedes ven en el ala nasal, en la punta de la nariz, todo este líquido que está goteando acá, ese es el biomask. Entonces, esta es la fotografía que me manda la paciente el viernes 30 de abril que yo la veo en la noche. Y me manda esta fotografía y me muestra cómo se ve el tejido. La paciente estaba en Guadalajara, yo estoy en Ciudad de México, yo estuve en Guadalajara hasta el sábado, pero sin embargo me mantuve en comunicación con ella. Le pedía que me mandara fotos y el 30 de abril fue esa foto en la noche. Esta siguiente foto fue el 1 de mayo. El 1 de mayo me manda esta foto. No es cierto, miren, aquí dice todavía 30 de abril. Esta es la de mayo. El 4 o 5 de mayo me manda esta fotografía en la cual vemos un resultado espectacular. Básicamente el antibiótico de ley porque es herida abierta, básicamente la corticoterapia de ley porque estás recortando la reacción inflamatoria, pero en las curaciones en las cuales se hace lavado quirúrgico, y me refiero a debridar el tejido, no puedes permitir la formación de una costra. La costra te va a llevar a una cicatrización retráctil. Esta fue justamente el 3 o 5 de mayo y finalmente el 11 de mayo me manda esta fotografía donde nosotros podemos ver prácticamente resuelta la complicación. Por ahí una pequeña costración que generó en la punta de la nariz y una en esta zona. Después, un mes después, le pedí que me mandara una foto, la tengo, pero la verdad es que es así, ya no la tengo. Importante, siempre esténse al pendiente porque una complicación vascular se puede ir a una isquemia mucho mayor. En el caso de la paciente anterior, como yo sabía que la complicación era aquí, también decidí trabajar en la región frontal. Siempre que estés evaluando una complicación vascular como esta, tú trabajas la punta de la nariz, pero sigue tus... Entonces, esta paciente hubiera tenido un mejor resultado si yo hubiera puesto, bueno, yo no, si el médico hubiera puesto un punto de abordaje aquí y hubiera hecho una canalización encontrada del trazo arterial, porque esta paciente al tener una lesión como la que están viendo, esta paciente no empezó así. Esta paciente empezó así, incluso menos, por ahí debería tener una menos.
Entonces, esta paciente que se pudo haber resuelto, que se pudo haber resuelto en todos los estadios, hoy en día tiene una cicatrización permanente. Mientras que nosotros podemos ver pacientes con las mismas tipos de complicaciones, como podemos ver en esta niña de 15 años, que está su aplicación inicial, vean cómo la evolución de la complicación siempre se va a ir hacia partes más altas. Sin duda, siempre trabajen desde arriba, trabajen desde abajo cuando vayan a resolver la complicación. Pero si ustedes llegan a una situación como la que hemos visto, que es esta, ¿sí? Si nosotros tenemos esta complicación, no se estresen, obviamente estrésense, sí, pero pónganle atención. Desde hace tiempo he trabajado con varios colegas sobre el proceso de recuperación de heridas y creo que mucho de esta iniciativa de que este producto esté, por lo menos en Colombia, no sé en los demás países, es secundario que eventualmente, pues teniendo charlas con Álvaro García y con mi querida amiga Diana Forero en Colombia, de pronto hemos visto que este tipo de complicaciones son mucho más frecuentes en nuestra práctica y una vez que nosotros tenemos este tipo de complicaciones, pues tenemos que aportarle a nuestro paciente la mejor de los resultados, el acelerado del proceso de recuperación, para que nosotros en unos 5 o 7 días de esto pasemos a esto, en unos 9 días más o menos lleguemos a esto, y finalmente en un lapso no mayor a 15 días lleguemos a esto. En algún lugar, a lo mejor la tengo aquí, déjenme les muestro porque sí la tengo. Entonces, esta, porque además pues desafortunadamente para ella yo la guardé en mi celular con el, no me acuerdo, nunca supe, sí me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, para qué les miento, hipocresía mía. La guardé con el nombre de complicación, qué feo. Yo debería de retirarme de esto. Entonces, la última foto que yo vi de ella fue el día 29 de mayo. Ahora mismo la estoy pasando de mi celular hacia la computadora para que la puedan ver. Aquí está. Aquí está. Esta es la foto última, el 29 de mayo. La mayoría de los artículos te dicen que las complicaciones se tendrían que resolver en los primeros 4 a 6 semanas. Entonces, cuando vemos a esta paciente que en solo 15 días logramos el proceso de recuperación, pues nos da muchas posibilidades y muchas esperanzas sobre este tipo de procedimientos. Ahora mismo que me he metido a su perfil, yo estoy viendo a esta paciente, tiene su foto de perfil y en su foto de perfil, hoy en día, después de 3 o 4 meses, ¿sí? Nuestra paciente tiene ahí un detallito en la punta de la nariz, pero le devolvemos la seguridad que pudo haber perdido en el caso de tener una cicatriz retráctil. En el caso de la otra paciente que les acabo de mostrar, que todas mis complicaciones suelo tenerlas documentadas y si no las tengo documentadas, las suelo tener en un chat. Entonces, si yo les muestro la última, la de la que tuvo un manejo muy, muy inadecuado, en el cual no tuvimos el manejo del uso de las sustancias adecuadas para corregir la cicatrización, se van a dar cuenta que si no hubiera tenido un manejo adecuado, esta paciente que les estoy mostrando, muy seguramente hubiéramos llegado a una cicatrización permanente, como lo es esta, en el caso de la complicación que les mostré. Esta paciente, entonces, esta paciente era esta. Esta paciente que ustedes están viendo tiene hoy en día una cicatriz permanente que pudo haber sido corregida si se hubiera diagnosticado aquí, que pudo haber sido disminuida con el uso de Biomask si la hubiéramos corregido aquí y que desafortunadamente esa paciente hoy en día presenta y se enfrenta a una cicatriz como lo es esta que tenemos acá. Mucha diferencia con respecto a una paciente que estuvo así y que con un manejo adecuado hoy en día tenemos un efecto como este que vemos aquí. ¿Sí? Todas las complicaciones vasculares son prevenibles. Todas las complicaciones vasculares son manejables. Y si de pronto tienen una complicación, pues estrésense, sí, pero también busquen dar una respuesta. Así me pueden encontrar en Instagram como @Dr. Jair Carranco. Cualquier día que tengan una complicación vascular, ya sea inmediata, mediata o tardía, si tienen alguna duda, si yo les puedo ayudar en algo, pues por favor búsquenme por redes sociales. Mira, radiofrecuencia fraccionada, radiofrecuencia con microagujas, nanopor, CO2 fraccionado,
peelings fuertes, o que te hayas pasado, incluso que te hayas pasado. Además, otra, la curva de aprendizaje. A mí me dan mucho miedo los láseres. Como a mucha gente le dan mucho miedo los inyectables, pues será que yo estoy más familiarizado con los inyectables que pues ya no les tengo tanto, sí, les tengo mucho respeto, sí les tengo miedo, si les soy honesto, les tengo miedo, sobre todo particulares zonas anatómicas, pero eventualmente todo esto, todo este tipo de terapias regenerativas van enfocadas hacia todas las técnicas donde tú, por un trauma inducido y controlado, generes ruptura de la piel o por una situación de desgracia del paciente, como las que hemos visto ahorita, puedan suceder en nuestros procedimientos. Incluso cuando me refería a hablar de los láseres, me estaba enfocando o estaba considerando yo que a mí me ha tocado ver las curvas de aprendizaje de los doctores de láseres y de terapias como Morpheus, en las cuales se generan lesiones, se generan úlceras, y el médico lo que tiene que hacer es ofrecerle una respuesta rápida, satisfactoria y sobre todo completamente resolutiva a nuestros pacientes. Entonces, sí, úsenlo para terapias regenerativas, para skin quality, pero sí ténganlo presente. Quien haga, aquí me imagino que hay médicos de todo tipo, pero quien se dedica específicamente al manejo de heridas es dermatología. Prueben el producto. Yo creo que hay mucho potencial, sobre todo en heridas que no tienen nada que ver con estética, en quemaduras, en niños que tienen accidentes porque andan jugando con pirotecnia, cosas así. El proceso de recuperación, hoy en día que está descrito en los libros que es de 4 a 6 semanas, nosotros hemos visto resultados en solo 10 a 15 días para cierre completo de heridas tan generosas o de isquemias tan generosas como las que hemos mostrado en las fotografías que hemos visto el día de hoy. Funciona o qué mecanismo de acción tiene la hyaluronidasa con una complicación de hidroxipatita de calcio? Ok, mira, no es particularmente la hialuronidasa. Los artículos dicen que una complicación vascular con hidroxiapatita de calcio, y hablan de hidroxiapatita de calcio porque es el bioestimulador más utilizado a nivel mundial que puede tener una complicación vascular. Probablemente me puedes decir, no, Sculptra es más viejo, lleva 30 y tantos años en el mercado. Sí, pero el Sculptra es líquido, entonces el Sculptra no puede tener una complicación vascular. Las complicaciones Sculptra son de otro tipo. Entonces, Radies, específicamente Radies. Eh, la hidroxiapatita de calcio, producto más conocido, el Radies, es una sustancia que no tiene especificidad con la hialuronidasa. Entonces, tu pregunta es muy específica. ¿Cómo se libera un émbolo o una compresión externa con una sustancia como hidroxiapatita de calcio? Haciendo un mecanismo de acción que se llama hiperdilución en vivo. Ustedes saben que cuando tú pones cuando tocas el radies es muy denso, pero cuando tú vas a poner el radies para bioestimulación, lo vas a diluir 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Eso quiere decir que tu dilución te va a quedar en 3, en 5 o en 8 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que haces con el radies? Diluirlo en vivo. Entonces, si tú pones una gota de ácido hialurónico en el dorso de tu mano y le pones hialuronidasa y lo frotas, te vas a dar cuenta que se degranula. Si tú pones una gota de Radies en el dorso de tu mano y le pones no hialuronidasa, solución salina, y lo pones sobre la gotita y lo frotas, te vas a dar cuenta que se licúa, se forma una emulsión. Cuando tú tienes una complicación vascular porque pusiste 0,2 del producto puro y pues se te atravesó una arteria y la quieres liberar, tienes que poner solución salina. El protocolo mundial dice solución salina 10 mililitros y en abanico para generar una hiperdilución en vivo. Pero tú no sabes si esa complicación vascular tiene lesiones al endotelio y eso está haciendo activación de proteínas plasmáticas. La hialuronidasa, el mecanismo o la justificación para ponerlo en este tipo de complicaciones es porque este tipo de complicaciones al lesionar el endotelio liberan factores inflamatorios que aceleran o generan acúmulo de proteínas plasmáticas, más factores de coagulación que lo que buscan es cerrar ese endotelio. La hialuronidasa rompe los enlaces disacáridos de esa proteína, bajando la osmolaridad del líquido para que sea mucho más fácil drenar los líquidos en el sitio y que además no generen un edema compresivo mayor secundario a la aplicación de volumen. Básicamente la hialuronidasa es un plus por si dentro de tu complicación hubo lesión al endotelio que está generando este tipo de reacciones de quimiotaxis de diferentes tipos de proteínas plasmáticas y de generación de proteínas que cambien la osmolaridad. Pero los protocolos globales te dicen que tienen que ser con solución salina. Agregamos la hialuronidasa bajo esta circunstancia. Y el mecanismo de liberación de una complicación de esas se llama hiperdilución en vivo. Dice, doctor, ¿cómo diluye la total corrección en 10 cc si el Uh -huh. frasco es muy pequeño? Uh -huh.
Ok, el frasco lo diluyes en 1 mililitro o 2. Le caben 3 mililitros a ese frasquito, no más. Entonces tú lo vas a diluir en 1 mililitro o 2, pon tú. Y lo sacas pues en una jeringa de 10. O sea, con una jeringa de 10 cargas 2 mililitros, lo vacías en el frasco y una vez que se reconstituye lo sacas. Lo llevas a 9 mililitros, para que ya, o sea, ya no en el frasquito, sino en tu jeringa de 10. Lo llevas a 9 mililitros y para que tolere el paciente porque arde, le agregas al final 1 mililitro de lidocaína y ya le pones una cánula 25 y con la cánula 25 haces abanicos en el sitio en donde se ve el sitio comprometido. Y decía la pregunta algo de factores de crecimiento al final, que si se le pueden agregar ahí mismo. Dice que si se puede electroporar los factores de crecimiento. Ay, sí, no sé. Ahí no sé, porque eso, más bien eso lo deberías de saber por los que ustedes, los que hacen biotecnología, los de ICEL. O sea, no sé porque finalmente las sustancias que son para electroporación regularmente pues van en vehículos específicos. Y las sustancias, hay otra, a ver, vamos a ver, no sé, pero también le puedo echar lógica. Las sustancias con electroporación están contraindicadas en heridas abiertas. Entonces, la respuesta es no. Ujú. Se tiene que poner tópico sobre la herida abierta. La doctora Juana dice, excelente intervención, como siempre, muchas gracias, qué buena herramienta. Muchas gracias a ti, Juana. Espero verte pronto. No sé en qué país estés, pero ya estamos platicando que en el primer cuatrimestre del 2024, Colombia seguro que nos vamos a dar una vuelta. Bolivia casi seguro, aunque no sé si la mencionaste, pero Costa Rica también. Y Dominicana seguro que sí. Quizá Perú y Ecuador. Doctor, la doctora Karina Prado, el tratamiento para neovascularización en la punta nasal luego de una rinomodelación con ácido hialurónico. Ok, la neovascularización regularmente no se da después de una sola rinomodelación. La neovascularización está correlacionada con dos factores. El primero tiene que ver con rinomodelaciones repetitivas. 2, 3 rinomodelaciones regularmente generan compresión crónica que estimula la neoangiogénesis para tratar de compensar ese síndrome compresivo crónico degenerativo. Entonces, la primera tiene que ver con el repetitivo. La segunda tiene que ver, y creo que es el principal error en nuestras prácticas, fíjate. Yo creo que el mejor tip que les puedo dar para hacer rinomodelación es que pongan el producto específico para rinomodelación. Y aunque no existe un producto que el laboratorio te diga, doctor, aquí están mis artículos, este es el que es para rinomodelación, por radiología lo sabemos. Si lo que yo voy a hacer es rectificar el dorso o levantar la punta de la nariz, y yo toco la textura de la nariz, es un tejido rígido, es cartílago, es hueso, la espina nasal es hueso, el septo, la mitad es hueso, la otra mitad es cartilaginoso. El producto que deberíamos utilizar para hacer rinomodelación tendría que ser un producto que dé la consistencia de hueso. Eso quiere decir un producto que se encuentre por arriba de 450 o 500 pascales. El gran problema, o es más, el primer problema que yo me encuentro en rinomodelación es que el producto que se utiliza suele ser el tope de gama de ciertas líneas. Por ejemplo, mucho tiempo, y estoy en contra y se lo digo a Allergan siempre, Voluma no es para rinomodelación. Voluma representa grasa. Hacer rinomodelación con Voluma es un error. Hoy en día Allergan tiene Volux que te da un mejor resultado. Restylane. Restylane, el único producto para hacer rinomodelación es el Restylane Lift por la dureza que tiene. Un pascal es de 735. Stylage XL, que tiene una capacidad de lifting muy alta, pero en general los productos que empiezan con vol y que representan volumen, como volume, como volume, como vol, todos se llaman volume, esos son geles que representan grasa. Si yo le pongo en la punta de la nariz una décima, no va a levantar porque el gel en lugar de hacer esto, hace esto. Entonces pones un poquito de más de producto para que levante y le acabas poniendo hasta la triple dosis que te levanta esto. El exceso de volumen te genera un ahorcamiento de los capilares de la nariz, porque también esa es otra. En la punta de la nariz no tenemos una arteria como tal. En la punta de la nariz tenemos un plexo arterial que abraza la nariz a través de arterias como las columnalares, las subalares, las transversas nasales, las dorsales laterales. En la punta de la nariz solamente llegan capilares arteriales que lo abrazan. Ese tipo de angiogénesis regularmente va asociada a que el producto que le pusieron no era el específico, genera una compresión lenta, es una complicación vascular, sí, pero es lenta, ¿sí?
Y lo que ideal que se tendría que hacer es quitar ese ácido hialurónico, hacerlo con un ácido hialurónico más específico, y para la neovascularización, pues sí habrá que darle unos disparitos con láser para hacer una termocoagulación de esos capilares. Dice, buenas noches, ¿podrías recordarnos si es posible la dilución que mencionó para cada uno? Sí, para la hialuronidasa, para complicación de hialurónico es a 0,9 más 0,1 en 1 mililitro dilución total. Pero si es para radiazo y lancé, a 9 mililitros de salina más 1 mililitro de lidocaína. Esa es una hiperdilución en vivo. La doctora Estefaní Hinojosa. Buenas noches, doctor Yair. ¿Podría puntualizarnos una vez más respecto a la aplicación de IGF en cuanto a dosis y en qué frecuencia se aplica? Tiene que ser cada 24 horas. En herida abierta es cada 24 horas. Tienes una úlcera que puede ser por una complicación nasal. Le hiciste un Morpheus y pues la quemaste y se le hizo una bula. Le hiciste un láser y pues se pasaron, pues, tu cosmetóloga o tu médico general joven le puso potencia de Fitzpatrick 4 de Fitzpatrick 2 a un 4 y lo quemó. Hay que hacer limpieza, lavado quirúrgico, quitar todo el tejido quemado y muerto. Después de la limpieza, yo uso un vial de colagenasa diluido en 2 mililitros a 5 mililitros máximo de solución salina. Mojo la gasa en esa colagenasa y la dejo sobre la herida abierta. Eso lo dejo más o menos 30 minutos. La colagenasa lo que va a hacer es que al haber activación del fibroblasto para tratar de cerrar la herida, va a hacer que el colágeno que se acumule en los bordes, que por general suele ser colágeno tipo 3, se degrade por el uso de la colagenasa. 30 minutos más o menos oclusión con esa gasa embebida. Eso te quita el colágeno fibroso y además te humedece los tejidos de los bordes. La retiras con cuidado y depende del área de extensión. En una complicación de nariz, yo no pongo más de medio mililitro. Es más, es sobradísimo medio mililitro para hacer el parche. Pero, por ejemplo, si la paciente tuvo una quemadura por agua, que es común en los niños, de pronto que juegan en la estufa, y tiene una quemadura extendida, yo creo que el diario, los 3 mililitros, barnizado todo sobre la herida, cada 24, máximo 48 horas. ¿Sí? Hay que quitar el tejido de granulación, poner colagenasa, retirar la colagenasa y acabar sellando con el biomask para que te quede ocluido esa herida con los exosomas, con los factores de crecimiento, para que tenga un periodo de recuperación mucho más rápido. La doctora Patricia Alfaro. Excelente su ponencia. Muchas gracias por compartir. Un tema que me interesa es manejo de úlceras o quemaduras en edad pediátrica. ¿En edad pediátrica, dice? Sí, mira, yo me enfoco mucho en úlceras secundarias a traumas inducidos accidentalmente en medicina estética o imprudencialmente en medicina estética, pero finalmente creo que tiene mucha aplicación más en otras indicaciones. Por ejemplo, dehiscencia de heridas. Por ejemplo, pacientes oncológicos que se meten a cirugía y que tienen disminuida su capacidad de regeneración. Pacientes, heridas de segunda intención, de segundo cierre, porque hubo dehiscencia o porque el paciente tiene alguna deficiencia nutricional o porque está váquico. Quemaduras, en realidad sí, para todo tipo de aceleración de proceso de recuperación de heridas, creo que valdría la pena. Aunque yo te digo, no tengo experiencia obviamente en infantes o en pediátricos, creo que sí valdría la pena mucho que se empezara a aplicar. Yo creo que en los primeros 2 o 3 pacientes te vas a dar cuenta de la perspectiva. Entonces, tan es así que Sergio, él lo sabe, él me paraba en cada congreso y me decía, doctor, ándale mi producto. Y yo se lo recibía y hoy te lo digo, se lo recibía y lo guardaba y yo decía, ay, sí, luego. Con el paso del tiempo, yo lo empecé a poner, o sea, literal, lo empecé a poner en complicaciones. Y es por las complicaciones vasculares que a mí me empezó a llamar la atención, porque veo muchos artículos y todavía los artículos mundiales dicen que el periodo de recuperación de la herida es de 30 a 45 días. Y nosotros hemos visto, al principio me llamó la atención porque cerrábamos en 20 días, 21 días. Hoy en día el cierre más dramático ha sido en 11 días, que es el que les acabo de mostrar. Honestamente no creo que pueda cortarse más, porque pues tampoco ni que fuera Wolverine, ¿no? El paciente ni la tecnología. Pero creo que 11 días de estrés a 30, sobre todo con un desconocido, porque a lo mejor probablemente, mira, en pediatría, pues le ayudas o al paciente que está en el hospital con una dolencia, lo que le aportes le ayuda. Ayer platicaba con una dermatóloga y me decía, el problema con los procedimientos de medicina estética es que
pues la paciente quería verse más bonita. Me dice ella, yo si quito, hago una cirugía de Mohs y quito un cáncer, un melanoma, y queda una cicatriz y no le gusta a la paciente, le dices, pues sí señora, pero tenía un cáncer, ¿sí se acuerda? En el caso de estética, está más complicado porque finalmente la paciente es una paciente sana, que te estaba comprando un procedimiento. Y lo digo así, comprando, porque la nariz, la paciente ve su rinomodelación o su mentón como un objeto de lujo para potencializar sus características de belleza. En ningún momento el paciente piensa, o sea, sí piensa que es un procedimiento quirúrgico, pero está más ilusionada con el efecto estético que con las posibles complicaciones que pueda tener. Tan es así que la gran mayoría ni las pregunta. Yo suelo meterme mucho a explicar el riesgo de tener una complicación en un paciente, sobre todo cuando sé que el paciente tiene mayores factores de riesgo. Rino previa, nariz muy grande, discrepancias muy marcadas entre el dorso, la jiba, el ángulo nasolabial y el supratip. O por ejemplo, rino fallida. Sí, una de las principales recomendaciones que se les da para rinomodelación es que no inyecten narices con cirugía previa. ¿Qué creen? A mí sí me gusta. Es más, mi nariz tiene cirugía y me había quedado chueca. Me había quedado como así. Sí, como así, la punta para un lado y luego aquí desviada. Yo me rellené este tramo y luego, no, le hice dos, tres detallitos para rectificarla y todos los puntos que yo di me los hice fuera de la línea media sagital. Entonces, si tú vas a entrarte a un punto fuera de la línea media sagital, a ese paciente le tienes que explicar todavía más, todavía más. El paciente tiene que estar consciente del riesgo de su complicación, porque no es comprarse unos zapatos Gucci, no es comprarse una pulsera de Cartier. Estamos hablando de que es un procedimiento que sí, se está comprando una nariz, o se está comprando un mentón, o se está comprando un contorno mandibular, pero ese contorno mandibular lleva riesgo. Perfecto. La doctora Patricia, sí tenemos experiencia, doctor, en el área de quemaduras en pediatría. Tenemos muchísima experiencia. No es el tema de usted, pero sí estamos muy entrados en el tema de quemaduras y úlceras. Sí, cualquier duda le vamos a mandar la doctora Patricia. Vale Eh, muchísimo la pena, Pati, ¿eh? Vale muchísimo la pena. Créeme, pruébalo en 3 a 5 pacientes y te vas a dar cuenta que a partir de ahí vas a disminuir el riesgo, el periodo de recuperación de tus pacientes y sobre todo con una mucho mejor cicatrización. por favor, contacte a su asesor y le mandamos toda la información y las evidencias que tenemos en ese tema. La doctora Laura, ¿nos puede recordar, por favor, el protocolo para compresiones vasculares? En todos vas a necesitar un vasodilatador. El que yo recomiendo es el tadalafilo de 20 miligramos. En todos vas a indicar un antiagregante plaquetario. Específicamente el más común es la aspirina de 100, pero en realidad el clopidogrel de 75 tiene un efecto citoprotector y te va mucho mejor. Y obviamente siempre tener la hialuronidasa. Eso es para el manejo de complicaciones tempranas. Eso quiere decir que es una complicación tuya, o que la acabas de ver ahorita, o que llegó de hoy del vecino. Pero este tipo de protocolos, que el que estamos viendo hoy, es para complicaciones tardías. Espero que nunca sea de ninguno de los 200 y tantos médicos que se conectaron hoy. Yo creo que el manejo que se está dando ahorita de una complicación tardía es secundario a un paciente abandonado. El manejo que se le puede dar a un paciente como el que nos dice la doctora de pediatría, un paciente quemado, es un paciente al que le buscas aportar más. ¿Sí? Buscas recuperar el tejido. Pero en caso de complicaciones, prevenirlo es mejor. Este tipo de manejos es importante que lo sepan ustedes porque, pues, afortunadamente cada vez hay más gente haciendo estos procedimientos, pero desafortunadamente cada vez hay gente con menos muchas cosas, entrenamiento, ética, educación, formación, lo que quiera, que ya están haciendo esos procedimientos. Y creo que todos hemos sido testigos de que estamos en un pueblo, en una ciudad, en donde sea, y siempre hay alguien que anda haciendo sus desmadres ahí y uno tiene que andar resolviendo complicaciones para que no los abandonen. Créanme que cuando yo les digo que me busquen en redes sociales y tienen una complicación, es porque yo ya tuve una hace 20 años, ya tengo 4 o 5, tampoco es que tengo una. Hace 15 años tuve mi primera complicación y no se sabía de hialuronidasa, no se sabía de procesos regenerativos, no se sabía de muchas cosas, no había en estas cosas, no había ni WhatsApp, ya está. Entonces, no había quien te ayudara, yo me sentí muy solo. Y la otra, el estrés del paciente, que se iba a ver más guapo, que se quería ver más bonita,
que se quería regenerar. Entonces, yo la experiencia lo tengo con eso, pero me queda claro que el área de dermatología tiene mucho mayor campo de acción porque ellos ven el proceso de recuperación de de la piel en patología. Y muchos de los procedimientos que se realizan, como la exéresis de quistes, la exéresis de lesiones premalignas, como muchos procedimientos que realizan, requieren acelerar el proceso de recuperación. Por lo tanto, creo que en dermatología van a tener todavía mucho más área de trabajo con este tipo de productos. Me dicen que qué Mm. diferencia tiene eso a los liofilizados y por qué usar biomás y no otro tipo de producto. Ok, el biomás porque tiene un proceso de estabilización en el cual cuando tú lo pones se genera un apósito estéril con el tipo de tecnología que trae. Ese apósito estéril mantiene aislada, uno, la herida del medio externo con riesgo de contaminación, con el riesgo del polvo y etcétera, pero además esa misma membrana mantiene las sustancias activas pegadas a la piel. Cuando tú trabajas un liofilizado, regularmente los liofilizados vienen así precisamente para prepararse, reconstituirse y aplicarse. En el caso de Biomask, tú puedes extraer solamente el producto que necesitas y una vez que lo extraes, pues mantenerlo en refrigeración. Se habla mucho de la estabilidad de estos, que se va hasta 18 meses. Yo siempre les digo que en cuanto tú rompas la goma, tienes 7 a 10 días para aplicarlo porque el riesgo de contaminación existe. Entonces, me gusta mucho más. Yo en México nosotros tenemos 3 marcas más, además de estas. La verdad es que yo la experiencia la he generado con esta. Todos los demás están generando sus protocolos en quemaduras. Pero una cosa es trabajar exosomas, otra cosa es trabajar factores de crecimiento, otra cosa es trabajar mesenquimales y en este caso, pues las dos ventajas principales que encuentro es que en un solo cóctel vienen las 3 incluidas para hacer una monoterapia en cuanto a hacer una oclusión y además la novedad que trae es el tipo de tecnología en el cual tú no le vas a dejar un parche que al otro día al desprenderlo te vas a traer la herida, sino que te vas a dejar un parche plástico con todos esos factores impregnados de forma que al otro día cuando hagas la curación solamente frotes y se empieza a disolver y se disuelva para que te descubra la herida y puedas ir avanzando en tus curaciones cada 24 o 48 horas. A su experiencia en secuela de acné, en manchas, en antiedad, ¿cuál sería el protocolo? Mira, ahí la aplicación tendría que ser con microagujas. Las más comunes son las motorizadas porque son accesibles. Más caras, Morpheus y Endymet. Un $80,000, $60,000 cuesta el juguetito. Entonces, cicatrices, primero Skin Quality. Skin Quality estamos hablando de una piel sana, no tiene una fibrosis secundaria a una patología como pudo haber sido el acné, que generó unas fibras de colágeno que está generando rigidez en el tejido, dureza en el tejido y que finalmente lo que buscas es devolverle la elasticidad a la piel. Entonces, primero Skin Quality, piel sana. La tecnología más asequible es las agujas motorizadas como Nanopore, Dermapen o la que ustedes conozcan en su país. Cuando nosotros trabajamos con los pacientes, la profundidad de ruptura se hace a punto 25. ¿Por qué a punto 25? Porque tú no quieres romper la piel, tú nada más quieres generar microcanales. Si tú tienes algo controlado como eso, poquito de anestesia tópica, 10 a 15 minutos, limpieza y después de la limpieza, nanopor o dermapen o lo que tú quieras y hasta eritema, punto 25 de profundidad, no más, hasta eritema, no debes de llegar a sangrado y ya de ahí 1,5 mililitros, pero del dermal, ahí sí yo les diría, no, no vale la pena gastar un biomask. Probablemente podrías poner 1 mililitro y medio del dermal y encima 1 mililitro de biomask para plastificarlo y que se mantenga ahí, ¿sí? Pero si el paciente es para cicatrices de acné, ese sí está un poquito más complicado porque hay que romper fibrosis. Y para romper fibrosis necesitas trabajar de entrada, ya no usas agujas lineales. Regularmente usas agujas concentradas y lo que buscan es romper el sitio donde está específicamente la fibrosis. Incluso puedes utilizar 2 tipos de técnicas, hacer una subcisión debajo de la piel para separar la fibrosis y hacer ruptura por fuera. En el caso de una cicatriz de acné, la profundidad se empieza con 0,5, 0,75 y 1 milímetro. Regularmente en estas sí se busca sangrado, por eso se hace una anestesia. Lo que se busca es generar una ruptura de la fibrosis y en estas sí
Al final no te recomendaría que pusieras el dermal, yo te recomendaría que para toda la cara pusieras los 2 o los 3 mililitros sobre del biomask, sobre toda la cara para generar esa mascarilla y en eso sí, mantenerlo aislado al 100%. Entonces, si es Skin Quality, yo te recomendaría más irte para dermal. Si es para ruptura de piel que llegue a sangrado, como en el caso de cicatrices de acné, pero hay otra también que son las estrías, entonces nos iríamos hacia biomask. Doctor, dice, doctor, gracias por tan excelente ponencia. En Colombia, ¿dónde se puede conseguir? ¿Es compro Pero bien? bien, Álvaro García, la ciudad de Cali, pero además anda por todo Colombia. La última vez lo vi en Cartagena. Compró bien y eventualmente compró bien. Estamos echando ya una platicada. Ya nos conocemos. He ido cuando Provien ha distribuido diferentes marcas. Incluso una de las marcas que distribuye Provien es Filmed. Entonces ya nos echamos un tour con Filmed hace un tiempo y estamos planeando tanto contigo, Sergio, como con Álvaro, hacer algo en el primer trimestre en Colombia. Entonces compro bien en Colombia y pues eventualmente ya se les anunciarán sus demás distribuidores en los demás países, vecinos, hermanos. Doctor, pues muchísimas gracias. La idea de tener este webinar, entraron varios países de los cuales le comenté. Vamos a estar haciendo un tour por ahí, ya nos vamos a coordinar con usted en el Congreso de Javier. Vamos a platicar ya bien del tour que tenemos ahí pendiente en Bolivia, Colombia y los países que mencioné anteriormente, Venezuela, con Giuseppe, con Álvaro, con Luis, con varios de ya sus amigos, ¿no? Entonces, Ajá, ya, ¿Luis el de ya, Bolivia? pues en realidad lo que estamos haciendo es retomar todo el tema y con ellos para darle auge a la marca. Esta es una introducción en realidad de lo que son los exosomas, pero vamos a hacer el tour en todos los países esos. Están cordialmente invitados, les vamos a estar mandando la información con los distribuidores y con los asesores que en este caso en los países lo están abordando. Y pues nada, doctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer saludarlo, el compartir con usted, con todos los médicos que están conectados. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos próximamente en el Congreso de Javi Ruiz y en enero, febrero, marzo nos estamos viendo por Centro y Sudamérica. Un abrazo desde la Claro que Ciudad de sí. Muchas México. gracias. Cuídense Gracias a todos. mucho. Nos vemos Gracias a pronto. todos por conectarse. Hasta luego.